Buenas tardes, mi nombre es Sofía Rivarola, soy médica del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad voy a hablar sobre el linfoma de Hodgkin en Latinoamérica. Bueno, en estas charlas que son lo mejor del ASH, así que arrancamos. Bueno, este es el póster que presentamos este año desde el grupo GEL sobre el linfoma de Hodgkin, así que ya que es de nuestro grupo, me pareció interesante desglosarlo en profundidad para comentarles de qué se trata nuestro estudio. Bueno, como sabemos, el linfoma de Hodgkin tiene tasas de remisiones completas muy buenas en la primera línea, cercanas al 90%. Además, sabemos que en Latinoamérica los estudios del mundo real son escasos, por eso desde este grupo tenemos la iniciativa de investigar las características de nuestra población, por eso es que tuvimos la idea de investigar sobre los pacientes con linfoma de Hodgkin en primera línea en Latinoamérica. Bueno, este es un mapa que representa los pacientes, los países que participaron en este estudio, como vemos Colombia, Perú, Cuba, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina. En total, los pacientes que formaron parte del estudio fueron 864. Los objetivos de nuestra investigación fue describir las características de los pacientes con diagnóstico de linfoma de Hodgkin de reciente diagnóstico en Latinoamérica, y los objetivos secundarios fueron evaluar las respuestas globales al tratamiento de la primera línea, estimar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, e investigar el acceso a tratamientos y estudios diagnósticos de acuerdo con los estándares internacionales. Para llevar a cabo esta investigación, bueno, hicimos un estudio de corte retrospectiva, revisamos manualmente los registros médicos y recopilamos a través de formularios estandarizados los datos de los pacientes, y a través de las curvas o la metodología de Kaplan-Meier vimos las probabilidades de supervivencia y comparamos las pruebas Long-Rank. Además, también hicimos modelos de regresión Cox multivariables mediante la estratificación por estadios de linfoma. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que la distribución según el sexo, un 54% fueron de sexo masculino. Según la edad, la distribución, vemos que los pacientes eran en su mayoría adultos jóvenes, menos de 40 años representaban el 56%, un 25% tenían entre 40 y 60 años, y un 19% eran mayores a 60 años. O sea que en grandes rasgos la población por lo general eran de adultos jóvenes. En cuanto a los subtipos histológicos, el 62% presentaban el subtipo esclerosis nodular, 22% celularidad mixta y 16% representaban otros subtipos, menos frecuentes. En cuanto al estadio del diagnóstico, fueron similares los estadios avanzados y tempranos, 45% tempranos, avanzados 55%. Dentro de los estadios tempranos, 49% fueron desfavorables y 51% favorables. En cuanto al tratamiento de primera línea, el esquema ABVD fue el utilizado en el 96% de los casos. Un porcentaje menor, 1%, usó brentuximab ABD, 1% BICOP, 1% ABD y 1% RCBP. Otro dato interesante en nuestro estudio fue la valoración del acceso a las tecnologías. Como ven acá, el 58% de los pacientes no accedió al PET de estratificación de inicio al diagnóstico. Se estratificaba con otros métodos, como por ejemplo la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. El 73% no presentó PET-TC interino, solo un 27%, y de final de tratamiento un 54% no pudo acceder a este estudio, se utilizó en todos los otros casos tomografía. Bueno, acá les presento, esto es una curva de sobrevida global a 5 años, que fue del 85%, y la sobrevida libre de progresión a 5 años es 64%, un poco inferior a la que esperábamos. Cuando fuimos a analizar, digamos, por distintos subtemas en el linfoma de Hodgkin, según los pacientes que habían tenido acceso o no a las tecnologías como el PET-TC, vemos que en los pacientes con linfoma de Hodgkin favorable,
hay una clara diferencia entre aquellos que habían tenido acceso al PET, que están marcados con la línea celeste, versus aquellos que no habían tenido acceso al PET, que eran los que estaban marcados con línea rosada, con una sobrevida libre de progresión a 5 años de 90% versus 70% los que no habían tenido este acceso. Y esto fue estadísticamente significativo. Lo mismo ocurrió, pero de manera más marcada, en el grupo de los pacientes localizados o tempranos desfavorables, con sobrevidas libres de progresión a 5 años del 85% y sobrevida libre de progresión a 5 años de los que no habían tenido acceso del 30%. En cuanto a los linfomas de Hodgkin avanzados, ocurría lo mismo, como ven, la línea superior, que sigue representando a los pacientes con acceso al PET, era de 85% versus aquellos que no habían tenido acceso, que fue del 55% a 5 años. Estas, digamos, curvas son estadísticamente significativas. Analizamos también la sobrevida global en este grupo con acceso o no al PET, como ven acá en los tres subgrupos que analizamos, que fueron los avanzados, temprano favorable y desfavorable. Las curvas se mantienen similares, pero con una tendencia en el grupo que no había tenido acceso al PET de tener una sobrevida global un poquito inferior. El único grupo que fue estadísticamente significativo fue el grupo localizado desfavorable, en el cual la sobrevida global a 5 años fue de 87% versus 75%. Bueno, como conclusiones de nuestro trabajo, vemos que las características fueron similares de nuestra población a las descritas previamente. El esquema ABBD fue el esquema de primera línea más utilizado. La sobrevida global a 5 años del 85% se alinea con los estándares internacionales, y a pesar de presentar sobrevidas globales que fueron óptimas en el grupo de estadios tempranos desfavorables sin acceso al PET, vimos un impacto negativo en la sobrevida global. Mostramos que las sobrevidas libres de presión fueron más bajas que las esperadas en todos los subtipos, y esto subraya el impacto de la falta de acceso a tecnologías como el PET-C en este punto. Creemos que la inequidad en el acceso al PET-CT es un reflejo en realidad de la falta de acceso a sistemas de salud completos, con impactos en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Otro estudio también presentado en ASH de 2023 de Latinoamérica es el estudio del grupo argentino de trasplante de médula ósea y terapias celulares, encabezado por la doctora Laura Corín, en la cual tenían como objetivo evaluar la sobrevida libre de progresión de los pacientes con linfoma de Hodgkin recaídos refractarios que habían recibido inhibidores del checkpoint previo al trasplante, y investigar en este grupo de pacientes la incidencia del síndrome de Engraftment. Esto fue un estudio de corte retrospectiva, también de la vida real. Bueno, tuvieron un N de 41 pacientes, de estos 56% eran refractarios primarios, 19,5% tenían recaídas tempranas. El 43% de los pacientes tenían más de 3 factores de alto riesgo según los criterios de AETERA. 4 líneas previas al trasplante habían realizado los pacientes, o sea, la mediana fue de 4 líneas. 87% recibieron inhibidores del checkpoint como monoterapia, y 12% recibieron en combinación con quimioterapia los inhibidores del checkpoint. La mediana de ciclos de inhibidores previos al trasplante fue de 7, y lograron remisiones completas del 75,6% y remisiones parciales del 24% previo al trasplante. La incidencia del síndrome de Engraftment fue del 34,1%, y de estos pacientes, que eran 14, 10 requirieron tratamiento con corticoides. Bueno, estas son las curvas que presentaron de sobrevida libre de progresión a 1 año. En general fue de 92,6%. Se hizo un subanálisis de aquellos que habían logrado remisión completa previo al trasplante versus aquellos que habían logrado remisión parcial, y la sobrevida libre de progresión a 1 año no fue significativa, pero tuvo una tendencia un poco superior, obviamente, en los que habían logrado la remisión completa, 93,5% versus 90%. Bueno, como conclusión de este trabajo, los resultados observados en esta corte de pacientes con linfoma de Hodgkin recaídos refractarios, como vimos, de alto riesgo, con varias líneas de tratamiento previo al trasplante, fueron muy prometedores, inclusive en aquellos que habían logrado una remisión parcial previo al trasplante. Además, otro dato interesante del estudio fue que el síndrome de Engraftment se vio en 1/3 de los pacientes,
Así que la evaluación, digamos, de este síndrome en los pacientes que se someten a un trasplante autólogo previo a haber recibido inhibidores de checkpoint es un punto importante a tener en cuenta. Bueno, otro trabajo que también se presentó en ASH, relacionado con el linfoma de Hodgkin y Latinoamérica, fue un trabajo encabezado por el doctor Héctor Alfaro de México, en la cual tenía como objetivo describir las respuestas del linfoma de Hodgkin recaído refractario tratado con dosis bajas de nivolumab, dosis de 40, 100 y 140 miligramos, dosis fijas, solo con combinaciones con otros agentes para optimizar los recursos. Como sabemos, la dosis de nivolumab es de 3 miligramos kilo o 240 miligramos dosis fijas, pero en pos de optimización de recursos se presentó este estudio, que también fue un estudio de la vida real y de corte retrospectiva. Bueno, en cuanto a los resultados, el N de este estudio fue de 23, 52% de los pacientes eran refractarios y 48% eran recaídos. 12 de los 23 pacientes recibieron tratamiento con nivolumab más brentuximab, 3 pacientes recibieron tratamiento con nivolumab más quimioterapia y 8 pacientes recibieron solo nivolumab como monodroga. El resto de las características eran similares a los pacientes, digamos, con linfoma de Hodgkin recaído refractario. Bueno, plasmaron sus resultados en este gráfico, que es bastante simple de entender. Vemos que habían logrado respuestas globales de 73%, 43% lograron remisiones completas y 30% remisiones parciales. El esquema que logró mayor cantidad de respuestas a remisiones completas fue la combinación de nivolumab más brentuximab, que como verán el 50% de estos pacientes que habían logrado remisión completa se llevaron a un autotrasplante. Aquellos que habían logrado enfermedad estable, remisión parcial o enfermedad progresiva fueron a un trasplante halogénico. Los pacientes que habían recibido nivolumab más quimioterapia por lo general presentaban enfermedades progresivas, de los cuales uno fue a trasplante autólogo y otros ni siquiera pudieron llegar por falta de respuesta, y los que habían logrado enfermedad estable tampoco hicieron trasplante autólogo. Los pacientes que realizaron tratamiento con nivolumab monoterapia y lograron remisiones completas no se trasplantaron, y los que lograron remisiones parciales hicieron como consolidación un trasplante autólogo de médula ósea. De los 23 pacientes, 17 se trasplantaron, 6 alogénicos, 11 autólogos. La sobrevida global a un año fue de 94% y la sobrevida libre de progresión fue de 84,9%. Bueno, como conclusión de este trabajo, las dosis bajas de nivolumab lograron respuestas globales muy buenas en estos pacientes, también, digamos, tratados previamente con muchas líneas de tratamiento, y con estas dosis bajas de nivolumab lograron respuestas muy buenas, lo cual convierte esta terapia en una posibilidad como puente al trasplante, como estrategia de optimización de recursos. Bueno, no presentó signos digamos, el perfil de seguridad fue bastante bueno, no produjo nuevos eventos adversos esta dosis, y resalta el potencial del nivolumab en dosis bajas para ahorrar costos sin comprometer la eficacia del tratamiento. Bueno, esta es una foto que nos sacamos los miembros del GEL en el Congreso de ASH 2023, así que me pareció muy bueno compartirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención.